Ferriz y lo que tú quieras. Bueno, esta señora es Álvarez de Toledo, Subidiguao, Vidibimba, el apellido de más alto pedorraje que exista, Vicente. Y al final, Barajas. No nada más le estoy picando la cresta a Rafa Barajas, el Fisgón. Pero a ver, don David, échanos por favor este discurso para los jóvenes, a los que Macario Esquetino dice que no hay que tomar en cuenta, a los jóvenes, a los que Felipe Calderón les llamaba ninis, a los jóvenes que van a mandar a chingar a su madre, a esta oposición por culebra. Estimados jóvenes mexicanos, disfruten de la vida, aspiren al bienestar y la felicidad y al placer, pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis total acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad. Oye, que no ahí, siempre... que le digan la verdad. ¿Habría manera que hablemos con la verdad, querido Rafa? Rafael Barajas, el Fisgón, es la cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores caricaturistas políticos de nuestro país y gran amigo de este espacio libre como el viento. Querido Rafa, ¿qué cosas tienen en la oposición? Tenemos que traer a alguien del extranjero para que nos diga nuestras verdades, ¿no? Sí, mira, es una cosa muy curiosa porque esto yo pienso que es el encuentro de un viejo pasado atávico colonial y de una nueva lógica colonialista neoliberal. Es decir, aquí lo que estamos viendo es el encuentro de estas lógicas que primaban en el siglo XVIII, todavía a principios de XIX, según las cuales lo que ocurría alrededor de la corona española y del otro lado del océano era inevitablemente superior a lo que pasaba aquí en México, aquí en estas tierras americanas. Entonces, obviamente, imagínate lo que era, por ejemplo, la clase dominante durante la colonia en la Nueva España. Era una, digamos, era una monarquía de segunda. Lo que teníamos en México eran aristócratas de segunda clase. Y un reflejo muy claro de esto es lo que después retrató Joaquín Pardavé en sus películas sobre el porfiriato, ¿no? De don fulano Peñafiel y Somellera, ¿no? Que era efectivamente un aristócrata de tercera, eran aristócratas de tercera clase. Aquí están llamando a una aristócrata de primera. Estás hablando ni más ni menos de Cayetana Álvarez de Toledo, y que además es Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, 15ª marquesa de Casafuerte, una señora que además estudió en una universidad inglesa de alcurnia, que se pasea, que tiene un lugar importante en los medios españoles y que al final de cuentas, hay que decirlo con toda claridad, no es más que la Lili Telles que tienen allá en España. Es decir, es este tipo de figura, ¿no? Oye, chingona tu caricatura que estamos viendo en pantalla, por cierto. Muchas gracias. Silencio, silencio, que la marquesa va a dar cátedra de democracia. Oye, ¿no te parece genial que tengan que llamar a una marquesa española ligada a la corona para que venga a dar clases de democracia? Es decir, perdón, ¿en qué el rey se debe de haber muerto de la risa? ¿En qué cabeza cabe que un aristócrata te venga a dar clases de democracia? Eso es verdaderamente grotesco, eso es de tontos, perdón. Es decir, a mí me parece fantástico. Me parece que es el epítome de la contradicción, ¿no? Es decir, si quieren, cuando quieran, vamos a llamar a nuestros concheros a que vayan a España a dar clases de lo que es de lo que es la nobleza y la alcurnia española, ¿no? Es decir, así no funciona la lógica. En cualquier mensaje es muy importante quien emite un mensaje es parte del mensaje. Si este mensaje, si quien nos viene a hablar de democracia es un luchador social, es alguien que ha luchado contra el fraude electoral, eso tiene una calidad. Que nos venga a hablar de democracia la 15ª marquesa de Casafuerte, pues es un pinche chiste, perdón.
Es absurdo. Y la otra cosa es que viene también, viene a hablar de democracia y viene a acusar al actual gobierno de estar, de que ha dejado crecer al narcotráfico, de que ha dejado crecer la delincuencia y viene, entre otras cosas, a respaldar, pues, el discurso de la derecha mexicana que dice que estamos viviendo bajo un narcopresidente y que Claudia es una narcocandidata, todo eso. Y es muy interesante porque es esta misma derecha española, fíjate, la del PP, esta señora es una diputada por Barcelona del Partido Popular, pero además es una tipa que se da aires de independiente y que tiene con toda claridad nexos muy claros con la derecha radical española, que es una de las peores derechas del planeta, perdón, es una señora, por lo tanto, que tiene claras simpatías con lo que fue el franquismo, con lo que son las lógicas de esta España que buscó erradicar a la Tercera República Española, ¿sí? Y por lo tanto es facha, pues es una derecha, el franquismo, no se nos olvide, fue un movimiento fascista, abiertamente fascista, no se nos olvide que la Brigada Azul la Brigada Azul salió de España y su última tarea fue defender el búnker de Hitler, así de clara. Así claro está el vínculo entre el franquismo y el fascismo. Entonces esta señora viene representando a esta derecha, viene representando sin lugar a dudas intereses multinacionales. Viene invitada por otro facho, perdón, Ricardo Salinas Pliego, no lo vaya a tomar a mal. Está ligado, entre otras cosas, a la Atlas Network, que es esta asociación de la ultraderecha internacional. Y también viene esta señora, ojo, esta derecha es la que le ha dado asilo a varios expresidentes mexicanos y es una derecha que tuvo vínculos muy claros con Felipe Calderón. Esta señora viene a hacer con Xóchitl el mismo papel, viene a jugar el mismo papel que jugó José María Aznar en 2006 cuando vino a apoyar la candidatura de Felipe Calderón. Es la misma asociación. Perdón, es una intervención de la ultraderecha internacional, de la ultraderecha internacional española, y es increíble porque vienen a criticar la política de combate al narcotráfico de Andrés López Obrador, que aunque no les guste, sí ha dado buenos resultados. Sin lugar a dudas, en el país sigue habiendo mucha violencia. Lo que acabamos lo que estamos viendo de Barrera, lo que acabamos viendo en Guerrero, obviamente, son cosas que no deberían de ocurrir y que tenemos que combatir, pero todo eso se está combatiendo. Y esta señora viene a apoyar, a criticar esta política y por lo tanto apoyar las políticas que siguió Felipe Calderón, que es el señor que ese sí despertó el monstruo de la violencia en nuestro país. Hay que recordar, y esto hay que recordarlo siempre, que la violencia genera un círculo vicioso que va creciendo y que va en espiral. Hay casos muy claros de esto, ya lo hemos visto como el de Colombia, como los de Centroamérica, etcétera. Bajar la curva de la violencia es muy complicado, se está logrando. Esta señora viene a criticar eso. Esta señora, por lo tanto, viene a decirle narcopresidente al señor que sí está combatiendo el narco y está, por lo tanto, solapando al hacer esto al verdadero narcopresidente que ha tenido este país, que es el señor Felipe Calderón, el señor que efectivamente tuvo como secretario de seguridad ni más ni menos que a Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, eso es lo que me parece increíble, que nos vengan a dar lecciones, que nos pretendan dar lecciones de democracia y de combate al narcotráfico y de futuro y de esperanza, ¿sí? Los señores que vienen, que defienden a la corona española, que defienden las lógicas neoliberales, que defienden las lógicas del saqueo, que defendieron las políticas de combate, las políticas de seguridad que desataron la violencia en la nación, y que es increíble que vengan a hablarle de esperanza a los jóvenes, justamente los señores que les decían ninis, que les habían quitado todo futuro y toda esperanza a las juventudes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, Vicente?
estamos viendo esto es la prolongación de la misma campaña internacional que se echó a andar desde hace semanas, ¿sí? Que busca acusar, que busca consolidar la narrativa de que el país está inestable, no lo está, de que el país vive una oleada de violencia bestial, perdón, se está combatiendo, esto empieza a cambiar, esto está cambiando, es decir, que el país está yendo hacia una dictadura, lo cual es totalmente absurdo. No puedes acusar de pretender eternizarse en el poder a un señor que en unos meses, que ya anunció que su retiro es dentro de unos meses, es decir, que se esperen 8 meses y ya se acabó el problema, ni siquiera 8 meses, que se esperen unos meses y se acabó el problema. Es decir, es increíble que vienen a construir esta narrativa y es una narrativa que, fíjate, se ha venido construyendo de manera muy clara. Se echa a andar primero el reportaje de Tim Golding y de Inside Reporter y de la Deutsche Welle, se sigue con los reportajes de Loret, se sigue con la Marcha Rosa, se sigue con otro reportaje de Loret, se sigue con otro reportaje del Washington Post y del New York Times. Es decir, están escalando. Y a todo esto, perdón, se me olvida, participa la campaña de bots, ¿no? Para posicionar el hashtag de AMLO, narcopresidente AMLO, y que ahora se sabe que esa campaña de bots fue una campaña claramente pagada, ¿no? Y que se dio sobre todo en Colombia, en Argentina, en España, fíjate qué casualidad. Y ahora viene esta señora a reforzar este proyecto. ¿Qué es lo que estamos viendo al final de cuentas? Estamos viendo una derecha, estamos viviendo lo siguiente. Hay un crecimiento importante de la ultraderecha a nivel internacional. Este crecimiento de la derecha internacional no se refleja en México. México va en contrasentido de ese crecimiento de la derecha. Entonces quieren parar aquí digamos, el crecimiento de las izquierdas y lo hacen con estas campañas de miedo, mediáticas, de odio y que van a derivar además en campañas judiciales, ¿sí? Y lo que buscan es precisamente contener este crecimiento de los movimientos progresistas en nuestro país. Eso es lo que están haciendo, es la derecha nacional, apelando una vez más a sus apoyos internacionales para poder consolidar una candidatura que es la de Xóchitl Gálvez, y no se nos puede olvidar que es una candidatura. Y no se nos puede olvidar que es una candidatura que por un lado presenta una narrativa populista, dice, no, vamos a conservar los derechos, es decir, los programas sociales, vamos a apoyar a los jóvenes, y por el otro, lo que va a hacer es que va a ofrecer los bienes de la nación a las multinacionales. Es decir, nos dice este señor Pardinas que la mejor decisión de Felipe Calderón fue no construir la refinería y dejarla solo en una barda. A ver, perdón, todo el discurso de Pardinas es perdón por lo que es, pero es de idiotas. Si el problema es que la refinería contaminaba porque estaba en Tula, ¿por qué no la construyen más lejos? Que contaminaba la Ciudad de México, construíanla más lejos. Es decir, si esa es la razón, lo que es un hecho es que México, que era un país productor de petróleo, que fue autosuficiente en gasolinas durante décadas, en la era neoliberal empezó a importar gasolinas simple y sencillamente por el hecho de que decidieron, y esta fue una decisión política, quebrar a Pemex, decidieron no construir más refinerías, decidieron que México, que salía cara la refinación, es decir, perdón, es absurdo, es decir, lo único que ocurrió es que había más ganancia en la extracción que en la refinación, pero si tú, además de obtener una ganancia en la extracción, pudieras obtener una ganancia en la refinación, le ganarías mucho más al proceso, que es lo que estaban haciendo en Venezuela por aquella época y que les pareció un pésimo ejemplo. Entonces, lo que hicieron es convertir a México en un país dependiente de las gasolinas de Estados Unidos, porque eso le convenía básicamente a las petroleras multinacionales. Y lo que ha hecho López Obrador es tratar de revertir esta tendencia y efectivamente hemos dejado
de importar una cantidad importante de gasolina. Seguimos importando gasolinas, pero ya no tantas como las que importábamos en el 2017. Lo que quieren es que volvamos a importar el nivel de gasolinas que importábamos en la era neoliberal. Es decir, perdón, lo que quieren es entregarle otra vez la economía de la nación a las multinacionales petroleras. Te recuerdo que fue esta mujer, Xóchitl Gálvez, a ofrecer el litio a los Estados Unidos. Vienen sobre eso. Es decir, forman parte de esta reacción mexicana que considera que México tiene que ser un país colonial, tiene que ser un país supeditado a las otras potencias, que México sirve para extraer, para proveer materias primas a naciones más avanzadas, que son las que nos van a vender después los productos terminados. Es el viejo ejemplo de que nos piden que les vendamos Xóchitl viene a pedir que le vendamos todas nuestras naranjas a los Estados Unidos para que Estados Unidos nos venda el jugo de naranja. Es una cosa verdaderamente increíble. El tema es que es lo que están promoviendo son los negocios del extranjero. Y se olvidan de una máxima fundamental que dio origen a la Revolución Mexicana, que es la idea de que México debe ser para los mexicanos. La frase México para los mexicanos está en el origen de la Revolución Mexicana y es básicamente una frase que tiene una intención decolonial. Son unos colonizados, son unos señores que buscan sus aspiraciones del otro lado del mar, del otro lado de la frontera, que siempre pensarán que todo lo que viene de afuera es mejor, que aquí no se pueden hacer las cosas. Es decir, perdón, tienen un problema muy serio y es un problema además que lo que hace es que permite el saqueo y la sobreexplotación de los mexicanos. Ese es el punto final. Estamos a favor de que nos vengan a saquear, de que le vendamos petróleo barato a las multinacionales extranjeras para que ellas nos vendan gasolinas y diésel y productos terminados, o generamos los empleos aquí para que el país prospere y que esto sirva para el beneficio del grueso de los mexicanos. Esos son los dos proyectos de nación ante los cuales estamos. Y sí están muy desesperados porque están muy abajo en las encuestas. Pero yo sí quiero decirle una cosa a las gentes de la izquierda, a la gente morena. No se pueden confiar. Estamos ante una embestida internacional en forma. La intervención del New York Times, es decir, los artículos del New York Times, los de la Deutsche Welle, los de las cadenas de bots que vienen del extranjero, la intervención de la marquesa Cayetana, todo forma parte de la misma estrategia colonial. Si Morena se descuida, si Morena se confía, ¿sí?, van a permitir un avance importante de la derecha en nuestro país. Si Morena se confía, no va a lograr el plan C. Y el plan C es indispensable para lograr detener, entre otras cosas, la parte final de este plan. La parte final de este plan, y la han anunciado por todas partes, es judicializar el proceso. Están haciendo una guerra mediática, están tratando de instalar esta narrativa de que hay inestabilidad en el país, de que estamos ante un narcogobierno, de que el narco es el que lleva el control del territorio nacional, etcétera, para después hacerle un proceso judicial, ¿sí?, a Andrés Manuel López Obrador, y también para después buscar invalidar las elecciones y para lograr desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que estamos viendo. No nos podemos confiar. Es una embestida muy sólida, es una embestida muy fuerte y hay que tener muy claro que estamos enfrentando a actores internacionales sumamente poderosos. En esta embestida están los actores que estamos viendo, el PP, el Vox, el Atlas Network,
está la derecha española, están las multinacionales eléctricas españolas que están muy molestas porque las han marginado de los contratos leoninos que disfrutaban acá. Están también multinacionales norteamericanas, multinacionales petroleras, el New York Times. Son grupos de interés realmente muy poderosos que siempre han visto a México como botín. Entonces tenemos que defender a la nación, y aquí lo que es claro es que tenemos que defender a la nación en las elecciones. Es en las elecciones donde se juega, en las elecciones del 2024, donde se juega una parte importantísima del futuro de la nación. Entonces, yo sí les quiero plantear esto. Es una embestida muy seria y los mexicanos nos la tenemos que tomar muy en serio. O participamos en esta lógica entreguista y neoliberal, ¿sí? O nos defendemos y buscamos que efectivamente la riqueza de México le sirva a los mexicanos. Y pues la conclusión es muy simple: no nos confiemos. Viene una todavía más fuerte y tenemos, si Morena no quiere perder la elección, no quiere perder el plan C, ¿sí? Pues tiene que reforzar la defensa, la promoción del voto, tiene que hacer su trabajo en serio. Eso es lo que yo te diría. Pues qué interesante este análisis que haces, mi querido Rafa. Ojalá que tenga eco en todos lados, porque ya tenemos tú, nosotros, mucho tiempo, años, advirtiendo esta situación. Ojalá que nos demos cuenta, a pesar de que el presidente lo dice por sus propias razones, que la oposición no se ha portado tan mal, que nosotros nos estemos dando cuenta que sí hay una perversidad y que actuemos en consecuencia con lo que nos corresponde, y algún día podamos gritar como Paco Ignacio Taibo II: se las volvimos a meter doblada, camaradas, en las urnas, en las urnas. Mi querido Rafa, ya sabes que te quiero, te estimo, te respeto, igualmente, te admiro. Estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Bye. Es Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas políticos de México y cabeza, líder del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Don David, póngame la última de Rafa, la caricatura, por favor. Qué chulada, de esas obras de arte del Fisgón. Vean nada más. Silencio, que la marquesa va a dar cátedra de democracia y a denunciar a un narcopresidente. Y Gelipillo ahí besándole las patas. Pero bueno, así las cosas. Mire,